¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del aceite. El tema que vamos a tocar son las normas. Las normas, ¿no? ¿Qué significa cada cosa? Cuando nosotros compramos un aceite tiene una serie de letras, unas siglas, unos números. Así que vamos a ver qué significa cada uno de estos para entender un poco qué es lo que estamos comprando, ¿no? Así que bueno, vamos con esto. Así que bueno, si te interesa el tema, te invito a que te quedes mirando el video y vamos a descubrir juntos qué significa cada cosa. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es la viscosidad? ¿Cierto? Uno dice, tengo un aceite, ¿cuál es la viscosidad que corresponde para mi vehículo? Bueno, en principio la viscosidad es básicamente es la resistencia al movimiento que ofrece un fluido. Eso es la viscosidad. Cuando vos tenés ya sea aceite, miel, agua, todo tiene diferentes viscosidades. O sea, cada uno fluye a diferente velocidad, ofrece una diferente resistencia. Como por ejemplo la miel, si la volteás, la resistencia que ofrece al movimiento es mucha. El aceite es menor y el agua, por ejemplo, fluye muy rápido. Bueno, eso es la viscosidad, básicamente, ¿no? Un aceite, en principio, ¿qué es lo que hace? O sea, la misión del aceite es lubricar el motor, ¿no es cierto? Pero este aceite, ¿por qué procesos pasa dentro del motor? O sea, ¿qué pasa si nosotros colocamos una cámara dentro de ese motor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, esto comienza destapando el aceite. Destapamos el aceite, lo introducimos dentro del motor, ese aceite se va a escurrir, va a llegar al cárter y ahí va a comenzar el proceso de lubricación del motor, ¿no es cierto? Ponemos en marcha el motor, la bomba de aceite lo succiona y lo empieza a elevar y lo lleva por todo el sistema del motor, ¿no es cierto?, para lubricar. Ahora bien, todo el proceso que realiza el aceite se puede clasificar en dos formas, ¿no? En un ciclo en donde se somete a una constante y a una variable. Así que bueno, vamos a ver un poco qué son esa constante y cuál es la variable, ¿no es cierto?, a la cual se somete el aceite dentro de un motor. Bueno, comencemos con la constante. Dentro del motor, el aceite se somete a todo tipo de tensiones. Tensiones de corte, de tracción, de presión, o en otras palabras, el aceite se machaca, se estrella, se empuja, se succiona, en fin, se escurre. Digamos que la viscosidad básicamente determina si este aceite se va a aguantar la golpiza que le va a dar el motor cuando empieza a funcionar, ¿no es cierto? Eso básicamente es la constante. Dentro del motor tenemos un ciclo que se repite una y otra vez constantemente, que es el cigüeñal que gira, los pistones que se mueven, las válvulas se mueven, engranajes, cadena de distribución. Bueno, son todos movimientos constantes que tiene el motor dentro y se repiten, son repetitivos, siempre lo mismo. Entonces eso es una constante. Ahora pasamos a la variable. Bueno, ¿cuál es la variable? La variable en este caso es la temperatura. Esa es la variable que se encuentra en el ciclo de trabajo de un motor, ¿no? Bueno, la temperatura de ese motor, o sea, el aceite trabaja de diferente forma cuando el motor está frío y cuando el motor está caliente.
Entonces se puede decir que cuando el motor está frío tiene un aceite y cuando el motor está caliente tiene otro aceite, totalmente diferente al primero, ¿no es cierto? Estas variables de temperatura están directamente sujetas al clima, a la temperatura ambiental, a la ubicación geográfica e incluso a la temporada del año en la que se encuentre trabajando ese motor, ¿verdad? Asimismo, fuera de las condiciones de trabajo normal, existen eventos externos bueno, que pueden hacer que el motor recaliente, que no trabaje dentro de los parámetros que está diseñado el motor, ¿no es cierto? Esto puede pasar, como, no sé, por ejemplo, en un auto que levanta temperatura el agua porque el termostato no habilitó el electroventilador o lo que sea, ¿no? Sea que la temperatura esté muy elevada. Bueno, hay muchos eventos en los cuales el motor trabaja de diferente forma, por ende el aceite también cambia la forma. En definitiva, no es lo mismo encender un motor en frío en Canadá, por ejemplo, que hace mucho frío, o en el desierto, en el Sahara o en donde vos quieras, en Atacama, donde vos quieras. La temperatura que hay es diferente y el motor se comporta diferente en el frío extremo, en el calor extremo. Sin embargo, esté en el lugar que esté el motor y en la época del año en que esté el motor, lo que sí es constante es que el motor realiza siempre el mismo ciclo. O sea, lo enciendo en Canadá, lo enciendo en el desierto y el motor siempre hace lo mismo. Mueve su cigüeñal, se mueven los pistones, válvula, engranaje, siempre lo mismo. Lo que varía es, bueno, el aceite, la viscosidad necesaria para que ese motor trabaje dentro del rango de funcionamiento establecido por el fabricante, ¿no es cierto? Bueno, antes de pasar a lo que significan estas siglas, si nos remontamos un poco a la historia, digamos, existen dos tipos de aceite, el aceite monogrado y el aceite multigrado. El aceite monogrado es el aceite que se utilizaba antiguamente en los motores, en los cuales el SAE era único. Entonces, por ejemplo, en invierno los motores antes utilizaban SAE 10. Entonces llegaba el invierno, tenías que vaciar el motor y agregarle aceite con SAE 10. Ahora, cuando empezaba a llegar el verano, tenías que volver a hacerle el cambio de aceite y, por ejemplo, utilizar SAE 40. Bueno, ese es el aceite monogrado. Vendría a ser, en este caso, el 50, ¿no es cierto? Ese sería el SAE. Y el aceite multigrado es esto, que tenés una graduación para el invierno, o sea, no es para el invierno, o sea, sí, es para el invierno, pero es una graduación para baja temperatura y una graduación para cuando el motor entra en régimen. Eso es un aceite multigrado. Es lo que hoy se consigue. De hecho, si vas a cualquier tienda de aceite, no vas a encontrar aceite monogrado, ya no se fabrica. Y en el caso de que se fabrique, no lo vas a comprar, porque estás acostumbrado a esto. Así que ya vas a ir directamente a comprar un aceite multigrado. Bien, vamos a empezar con la W. ¿Qué significa la W en esta nomenclatura, ¿no? Esto, bueno, muchos lo deben saber, la W significa invierno, es winter, que es una palabra en inglés que significa invierno. Entonces, acá hay mucha confusión con esto, porque la mayoría de la gente piensa que el número que está a la izquierda de la W es la viscosidad en invierno, en frío, y la que está del lado derecho de la W es la viscosidad en calor, o sea, cuando el motor entra en régimen. Y esto es incorrecto, porque si fuese así, en invierno la viscosidad sería menor y en verano la viscosidad sería mayor.
O sea, cuando el motor arranca en frío arranca con 15 de viscosidad y cuando el motor calienta aumenta la viscosidad 50, y no es así, es totalmente lo contrario. Cuando el motor está frío, el aceite es más viscoso que cuando el motor está caliente. O sea, a medida que va levantando temperatura, el aceite se va volviendo más líquido, va cambiando de forma, se vuelve más líquido, por ende es menos viscoso, lo cual es lo ideal porque cuando tenemos temperaturas más elevadas necesitamos que ese aceite tenga un intercambio de temperatura más veloz, más rápido, o sea, que pase por los enfriadores de aceite y vuelva nuevamente a las partes calientes para enfriarlas, ¿no? para quitar el calor. Bueno, si tomamos como ejemplo este aceite, por ejemplo, digo este aceite porque es el que tengo acá a mano. Tengo también un mineral 2050, pero bueno, tomemos como ejemplo este. Un aceite 1550, el número 15, ¿qué significa? Significa la facilidad con la que el aceite puede ser bombeado en frío, o sea, cuando el motor arranca en frío. Esta es la capacidad de fluir dentro del motor. Es decir que el motor, la mayor parte del desgaste del motor se encuentra en frío, eso bueno, lo sabemos todos, ¿no? Entre el 60 y el 75% del desgaste de ese motor se produce en el arranque, cualquier motor. Entonces, esto, el número que está a la izquierda de la W, determina con qué rapidez ese aceite va a fluir a todas las partes del motor. O sea, cuando el motor va a arrancar, tenemos todo el aceite en el cárter, y hasta que pase por la bomba y empiece por los conductos a lubricar todas las partes del motor, hay un tiempo. Entonces, este número determina cuál es ese tiempo en que va a fluir el aceite por todo el motor. Es decir que si yo tengo, por ejemplo, un aceite que es 1050, ese 1050 va a fluir más rápido en el motor que este 1550 en frío, ¿no es cierto? Esa es básicamente el significado de la letra W, es la capacidad de fluir cuando el motor está frío. Bien, ahora pasamos al SAE. Uno siempre dice, no, el SAE hay que mantenerlo, el SAE no se toca, el SAE. Bueno, ¿qué es el SAE? ¿No es cierto? Bien, el SAE es el número que se encuentra del lado derecho de la W. Ese es el número SAE, es la viscosidad. Bueno, vamos por partes, no nos aceleremos. El SAE es el índice de clasificación de viscosidad de la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos de América. Esto lo podemos entender si seguimos con este ejemplo, ¿no? Con el 15W50. En este caso, bueno, es el número que está del lado derecho de la W. Entonces, ¿qué nos indica esto? Esto nos indica la viscosidad que tiene este aceite cuando el motor está caliente, cuando el motor entró en régimen y llegó a la temperatura de trabajo. Bueno, este aceite nos dice que la viscosidad que va a tener en ese momento es de 50. ¿Ok? Ese es el número SAE. O sea, SAE significa esto, este número que está acá, el 50. Es decir que a mayor SAE, menor deformación va a tener este aceite en temperaturas altas, ¿no es cierto? Mientras menor sea el SAE, ese aceite en temperaturas altas sufre más deformación, y a mayor SAE, ese aceite se deforma menos cuando hay mucha temperatura. Por ejemplo, si volvemos por ejemplo, a un 1030, vamos con un 1030, el 1030 en invierno va a trabajar, va a fluir más rápido dentro del motor, y ante altas temperaturas
va a tener menor viscosidad que este 1550, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende más o menos el punto? A mayor número ofrecerá mayor resistencia a las deformaciones por temperatura. Es por eso que en climas más calurosos se utiliza un SAE un poco más alto que en lugares en donde la temperatura no es tan alta, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos qué es la W, ya sabemos lo que es el SAE, ahora vamos con el API. ¿Qué es el API? ¿No? En este caso, API SL, en este caso también es SL y en este caso también es SL. Bueno, todos SL. El API, vamos a empezar con qué es API o qué significan las iniciales API. Significan Instituto Americano del Petróleo, American Petroleum Institute o algo así, ¿no? Bueno, esto es una asociación comercial que representa, bueno, a más de 400 corporaciones que están implicadas en la producción, en el refinamiento y en la distribución de la industria del petróleo y el gas natural, ¿no es cierto? Bueno, entre las diversas funciones que cumple este instituto es administrar y certificar los diversos aceites que se comercializan bajo las diferentes marcas, ¿no? Vipon, Castrol, Lubrax en este caso, bueno, todas las marcas de aceite que se conocen y que tengan las siglas API. Bueno, significa que API está avalando que este aceite cumple con determinados parámetros o que está diseñado para un uso específico, ¿no es cierto? Cuando se encuentran en la envase, bueno, es eso, ¿no? Este instituto está avalando este aceite, como que cumple, ¿no?, con los parámetros necesarios para que ese motor funcione en forma adecuada. Eso es lo que hace esta gente, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué significa JASO? Vieron que el aceite para motocicletas, en este caso ya no hablamos en general, sino que ya hablamos de motocicleta. Cuando aparece JASO acá en el aceite, en el envase, perdón, en este caso dice JASO MA2, MA2. Bueno, ¿qué es JASO? Vamos primero por las siglas. ¿Qué significa JASO? Y bueno, lo vamos a nombrar a lo Tevez. Es el Japan Automotive Standard Organization, ¿no? Es very difficult decir esto. Bueno, esto es un ente asiático que regula y normaliza todos los aspectos referentes a los vehículos con motorización, ¿no es cierto? Esto es lo que hace el instituto la organización. Bueno, cumple con similares objetivos que SAE, ASEA, que es otra organización europea similar a SAE, y bueno, y comparte algunas cosas con API. Poseen similares normativas para los lubricantes que sus colegas occidentales, SAE y API, por ejemplo, pero su sistema de evaluación es diferente en las motocicletas. ¿Por qué? Bueno, el método que utilizan ellos es el mejor, si no el único que hay a nivel mundial, ¿no? Por eso es que en todos los aceites aparece el JASO. Hay que tener en cuenta que el método que utilizan ellos es diferente al americano. ¿Por qué? Porque la motocicleta posee un aceite multipropósito. O sea, este aceite, que es para automóvil, está formulado para trabajar dentro de un motor que solamente tiene las piezas mecánicas de un motor. O sea, este
Por ejemplo, el de motocicleta es un aceite multipropósito que tiene las partes mecánicas del motor, tiene el embrague embebido en aceite y tiene la caja, que en el caso del automóvil esto es solo para el motor, hay otro que es para la caja y hay otro para el embrague. Bueno, en el caso del embrague es embrague seco, ¿no? Pero bueno, este es separado y este es multipropósito, abarca las tres cosas. Entonces el aceite para motocicleta tiene que ser un aceite mucho más cuidado que el aceite del motor de un auto, porque los residuos que se generan dentro del motor son mayores. Se encuentra no solo el residuo de la combustión, sino que también se encuentra el residuo de los metales y el residuo de los discos de embrague, ¿no? En la fricción se van desgastando y bueno, todos esos residuos lo tiene que capturar el detergente que tiene el aceite y lo tiene que llevar al cárter y al filtro, ¿no? de aceite. Entonces, bueno, lo que hacen los japoneses es normalizar todos los parámetros que son necesarios en un aceite para motocicleta para que cumpla con lo que se necesita, ¿no? Bueno, si pasamos a lo que es el MA, bueno, debido a los constantes cambios de motores, motores nuevos, incluso las actualizaciones que se hicieron en los motores viejos, ¿no? Entonces, bueno, esto se tuvo que ir actualizando. Entonces ahí es donde surge el MA. Por ejemplo, esto está clasificado en MA, MA1 y MA2. Este en particular es MA2. Pero bueno, MA se denomina al aceite al cual tiene menor capacidad para optimizar la potencia del motor. Es decir que puede cumplir con varios de los puntos en los que se le solicita ese aceite, pero en cuanto a la optimización de la potencia del motor, digamos que se queda corto, ¿no es cierto? Tenés el MA1 que está mejor posicionado en cuanto a la potencia del motor, o sea, optimiza más la potencia del motor. Y después tenés el MA2, que es la última actualización que tiene, que se hizo creo que en el 2011. Bueno, esta actualización, o sea, este aceite, lo que hace es optimizar no solamente la potencia del motor, sino que además optimiza el consumo de combustible. O sea, gracias a este aceite tenemos un consumo de combustible menor, inferior, pero a su vez eroga más potencia el motor. O sea, esto ayuda, el aceite ayuda a que el motor tenga más potencia. Porque no solamente lubrica, sino que además forma películas muy delgadas que bueno, hacen que no haya rozamiento. Entonces, si no hay rozamiento, tenés mayor fluidez en los movimientos. Y que bueno, ahí es donde entra también el tema de la viscosidad, ¿no? Que mientras más viscoso, menos fluye, y mientras menos viscoso, más fluye. Bueno, en este caso es lo mismo, la película esa que forma hace que los metales no se rocen, y al no rozarse la fluidez de ese motor es mayor, por ende eroga mayor potencia. Así que bueno, esa es más o menos la explicación de cada una de estas siglas que posee el aceite, ¿no? Nuestro aceite es todo eso que nombramos hasta ahora. Bueno, este video lo dejamos acá. Vamos a continuar con un próximo video en el cual vamos a hablar un poco acerca de los aceites minerales, el semisintético y el sintético. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y si bueno, podés pasar de un mineral a un sintético y viceversa, y por qué uno es mejor, por qué el otro es peor,
si es que son mejores o peores. Así que bueno, eso lo vamos a ver en un próximo video. Si te gustó el video, te invito a que le des like, que te suscribas, que lo compartas. Y si no te gustó, también podés comentar tranquilamente. Vuelvo a aclarar que estos datos que di no se me ocurrieron a mí. Esto está todo en las páginas oficiales de todos estos organismos. Así que los pueden corroborar ustedes. Los invito de hecho a que lo corroboren. Así estamos todos de acuerdo y el mundo gira en paz. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Que tengan un hermoso día. Chau, chau.